Vamos entonces, chicos y chicas. Vamos a conversar hoy día sobre estas temáticas, ¿no? De cómo estamos trabajando actualmente en el mundo del software principalmente. Y esto corresponde a dos términos que se oyen, y seguramente tú que estás haciendo un curso, un bootcamp o una especialización con Adalid, habrás escuchado esto de Agile o Ágil y Scrum, que corresponden a marcos de trabajo. Estos son marcos de trabajo para desarrollar nuevos proyectos. Antes de entrar en materia, una pequeña presentación. Esto es para redondear lo que se dijo recién de mí por Adriana. Yo soy un analista de sistemas. Comencé a trabajar como analista de sistemas, que fue mi primer trabajo en el mundo del software, por ahí por el año 96. Luego hice una ingeniería en computación informática, después saqué un magíster, me especialicé como Scrum Master por ahí por el 2015, ya hace ya cerca de 9 años, o alrededor de 9 años, y también desarrollo una de las cosas que más me gustan y me entretienen, que es esto de ser awaker, facilitador, coach o profesor de programación en distintos lenguajes de programación, en distintas tecnologías, ya sea como en bootcamps, como también en pregrados y cosas por el estilo. ¿Vale? Ahora, volvamos a nuestra temática, que es lo interesante y es por lo cual estamos acá reunidos, de Agile y Scrum. Y vamos a tratar de entender un poquito el contexto, de dónde viene esto, por qué nace esto, por qué a alguien se le ocurrió esta tamaña cosa, digamos, ¿vale? Eh, Vamos a comenzar analizando esta imagen que seguramente gran parte de ustedes son muy pequeños para reconocer esta imagen, son muy jóvenes para reconocer esta imagen. Esta imagen, chiquillos, ocurrió el 9 de noviembre de 1989. Seguramente pocos habían nacido, de los que están presentes, digo yo, para aquella época. Si no reconoces esta imagen, yo te la cuento brevemente. Esto es una fotografía de un muro que cruzaba una ciudad europea que lleva por nombre Berlín. Este es el muro de Berlín. Y esto fue lo que ocurrió en dicha fecha, el 9 de noviembre del 89, cuando comienza a desmoronarse este muro, ¿no? Cuando se empieza a demorar este muro y el orden que existía durante 45 años, que fue esta Guerra Fría, la llamada Guerra Fría, se desarma. Eh, Cuando hablamos de Guerra Fría, tiene un nombre que es terrible, ¿no? Es una guerra, primero que nada, pero esta guerra que no se graficaba violentamente, no se vivía violentamente, no estaba un bloque, el occidental versus el otro bloque, el oriental, lanzándose cohetes constantemente, sino que era un estado de calma, tensa por lo demás, pero era un escenario conocido, era un mundo conocido, y que en el cual vivimos durante 45 años. Yo nací durante esa época y me crié en esa época en un entorno, digamos, estándar conocido. ¿Vale? Y cuando el muro de Berlín cae y posteriormente la Unión Soviética se derrumba al año siguiente y empiezan a acontecer una serie de cambios, cambios significativos a nivel global, eh, comienzan a ocurrir cosas nuevas, cosas distintas que básicamente nos tenían o tenían al mundo consternado, sin entender bien cómo es este escenario, este nuevo escenario. En aquella época, principios de los 90, la Escuela de Guerra de la Armada de Estados Unidos describe una palabra de 4 letras, que en realidad es una sigla, ¿no? Que es BUCA, ¿vale? Y que comprende este periodo de tiempo entre el fin de la Guerra Fría hasta el 2020, que es más o menos cuando comienza la crisis sanitaria, ¿vale? Estamos orientados mentalmente, ¿no? En ese periodo de tiempo. Hablamos de fines de los 80, principios de los 90, hasta
hasta el año 2020 aproximadamente. Y lo describe como VUCA. Posteriormente, esta sigla y después BANI, que es otro concepto que aparece por ahí por el 2022, vienen a describir cuál es el escenario, ¿ok? Mundial, cómo la gente, cómo las personas, cómo las sociedades comienzan a visualizar y a reflejar este escenario. Entonces, vamos a entender primero que nada esto de VUCA, que repito, vino a describir el mundo, la sociedad y las personas posterior al término de la Guerra Fría. Y la refleja con 4 palabras, ¿vale? O la describe con 4 palabras. La primera palabra, que viene desde la V o V corta, describe lo que el escenario, el entorno, el mundo era un entorno volátil, ¿ok? La U la describe como incierto o uncertain, digamos, que es como la palabra que en inglés, digamos, ¿cierto? Pero hablamos de un entorno incierto, un entorno complejo y, por supuesto, ambiguo. Fíjate bien el carácter de cada una de estas palabras, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Así se describía el mundo, ¿vale? Por eso también, y de igual forma, estos conceptos son rescatados o son observados desde el mundo de la gestión empresarial y del liderazgo, ¿vale? Y que básicamente es un escenario en donde las empresas, posterior a la caída del muro de Berlín y a la crisis, digamos, y al término de la Guerra Fría, la crisis, digamos, de la otra mitad del planeta, nos vienen a describir este escenario, ¿vale? Con la crisis sanitaria, que es así, la vivimos todos los que estamos acá, digamos, a menos que hayas pasado un par de años en otro planeta, pero los que estuvimos acá, vivimos la crisis sanitaria, se compone un nuevo escenario. Este nuevo escenario que se denomina BANI lo propuso un filósofo neurocientista, una cosa media rara, futurólogo, leí también por ahí que lo calificaban, que lleva por nombre Yamais Casio, y él en el 2002 trata de actualizar este VUCA a los nuevos tiempos, donde lo describe como, primero que nada, el escenario actualmente social es tremendamente frágil, es decir, tú lo tocas y esta cosa se rompe, ¿vale? Ojo que para poder constatar esto, tú necesitas, basta con que prendas el televisor en un matinal, digamos, o en las noticias, o que te metas a internet y empiezas a ver el diario y vas a confirmar todo esto que te estoy diciendo, digamos. O sea, el escenario es tremendamente frágil, donde la ansiedad, esta necesidad de tener todo nuevo, todo rápido y constante cambio, digamos, te carcome, nos carcome a nosotros. Imagínate una persona, un niño, una niña de la generación Z, digamos, que están hoy en día saliendo a la vida social, ¿no? Es tremendamente ansioso. De igual forma, ya no hay linealidad, es decir, esto que viene desde Confucio, no sé, desde filosofías y formas de ver la vida muy antiguos, de que cada acción tiene una reacción, hoy en día ya no está tan claro, ¿vale? Hay una maraña de situaciones y de hilos que se van tejiendo, donde una acción que tú esperas determinada reacción, no la tienes, no hay linealidad en esto, ¿ok? Y por último, y para mí la mejor palabra que describe el escenario actual, esto es básicamente, chiquillos, incomprensible. Fíjate que hace una semana atrás estamos hablando de temas que no tienen nada que ver en la Constitución Nacional a lo que estamos hablando hoy. Nadie pudo haber, o sea, para mí es totalmente incomprensible cómo de un minuto para otro cambiamos el tema. Y hace 3 semanas atrás estamos hablando de otras cosas también. Y hace un mes atrás, 2 meses atrás, imagínate. Esto va cambiando, rota, gira 180 grados, 120 grados, 90 grados a un lado, hacia otro. Es un mundo tremendamente tumultuoso. ¿Ves, chiquillos, chiquillas? Ok, en este contexto vamos a tratar ahora de salirnos de este contexto global y vamos a tratar de aterrizar todo esto
es lo que nos compete a nosotros, que es el mundo del software. Vamos a acotarlo un poquitito, ¿no? Fíjate que la ingeniería del software como tal, ¿vale? Es una ingeniería que viene con trauma, ¿ya? Vivió el trauma, un trauma importante. La ingeniería de software es una de las últimas ingenierías que nace a nivel mundial, por lo demás, ¿ya? Eh, y en consecuencia, vivimos del cuestionamiento de otras ingenierías. Lo mismo que hacemos hoy en día, esto es un chiste que cuento regularmente en mis clases, lo que hoy en día hacemos la comunidad de ingenieros, lo hacemos a los ingenieros comerciales, hace 30 años atrás nos lo hacían a nosotros, ¿vale? A los ingenieros de software. La ingeniería de software nace en la década de los 60, más o menos, para que nos hagamos una idea, como disciplina dentro del imaginario de la ingeniería. Y resulta que cuando comenzamos a desarrollar software, primero que nada no eran ingenieros de software los primeros, eran matemáticos y fundamentalmente o principalmente destacan ahí las mujeres que desarrollaron software en aquel entonces. Era una tarea más bien ligada a un rol más bien femenino, ¿vale? Eran mayoritariamente mujeres y matemáticas las que empezaron a desarrollar y empezaron a iniciar este camino. Y cuando hablamos desde un punto de vista de cómo organizamos nuestros proyectos y cómo enfocamos nuestros proyectos, más allá del código como tal que tenemos que escribir, sino cómo gestionamos un proyecto, la ingeniería del software empezó a mirar a las otras ingenierías y se copió la metodología o la forma de trabajo de otras ingenierías, como por ejemplo la ingeniería civil, ¿vale? Entonces, adaptó un proceso que luego denominó como cascada, ¿no? O waterfall model, que es un modelo donde tú vas quemando distintas etapas, ¿cierto? Primero tienes que entender cuál es el problema, diseñas la solución, la implementas, la testeas, la entregas y luego viene el mantenimiento. Que es lo mismo que se hace cuando construyes un puente, ¿no? Cuando construyes un puente, primero que nada, tienes que entender, bueno, dónde va el puente, qué es lo que tiene que unir, ¿cierto? Cuáles son sus características. Diseñas el puente, lo construyes, lo pruebas, lo entregas y luego habrá una etapa de mantenimiento. Y esto ocurre con todos los puentes, salvo uno en particular, que no lo voy a nombrar, pero los más viejitos se acordarán. Todos los puentes se construyen de igual forma, todos los edificios se construyen de igual forma, o hay dentro de un marco, evidentemente, chiquillo, no va a depender de los materiales, de la ubicación física, etcétera, pero en términos generales el proceso es replicable, ¿no? Se puede replicar. ¿Por qué? Porque es un proceso y la gracia de los procesos es que tú los puedes repetir muchas veces. Lo repites, lo repites, lo repites y de esa forma obtienes siempre un resultado, si no igual, parecido. Pero esto, fíjate bien, no funciona. No funciona en el mundo del software, lamentablemente o afortunadamente. ¿Vale? Fíjate que hay un informe de la Standish Group que indicaba que solo alrededor del 16% de los proyectos de software se consideraban exitosos. 16% de los proyectos de software en aquella época. ¿Vale? Eso es un número tremendamente impactante, seguramente, ¿vale? O deberá ser. Si no te impacta, bueno, hay un problema ahí eh, con tus niveles de sorpresa, ¿no? Pero bueno, eso es. Entonces, la industria del software reacciona ante esta problemática, ¿no? Oye, nos va pésimo, nos va pésimo. Y cuando hablamos de exitoso, estamos hablando de que básicamente el costo crecía de manera considerable, los plazos también. Un proyecto estimado en 6 meses terminaba en un año y medio, digamos, ¿vale? Los costos, estamos hablando del 2 o 3 veces más caro de lo que se había planificado inicialmente. De igual forma, el cumplimiento de los requisitos, ¿cierto? Del requirement, de este primer análisis que se hace, ¿no? De qué es lo que se esperaba como entrega, tampoco se cumplía o iba por bajo las expectativas, etc. Era un desastre. Entonces la industria reacciona a esto y reacciona con sendos mamotretes, ¿vale?
Estos son mamos 3D. Yo los tuve que ver cuando estudié ingeniería. Tenía un profe que amaba CMM, digamos, era un hincha de CMM. Y a mí la verdad que me daba lata leerlo. O sea, ya leer o tratar de entender bien cómo funciona, me daba lata. Y no funcioné nunca en esta liga, pero los conocí. El primero que surgió, que fue ahí aproximadamente por el año 91, fue CMM, ¿vale? Posteriormente, el año 2002, se le agrega la I, ¿vale? Pero aparece CMM, que es un modelo de madurez de capacidades. CMM era un modelo, ¿vale? Una metodología para llevar adelante proyectos de software. Bien interesante, la verdad, y tú lograbas efectivamente predecir cuándo ibas a terminar tu proyecto. O sea, tú decías, me voy a demorar 2 años, 3 meses, 5 días y 18 horas. Y eso es lo que te demorabas. Ese día tú terminabas. Era tremendamente predictivo. Para eso tenías que pasar por los niveles de madurez, ¿no? Y tenías, creo que 4 o 5 niveles de madurez, y en el nivel más alto tú podías predecir cuándo te iban a demorar. Luego de eso, por ahí por el año 95, saltamos del 91 al 95, aparece también SPICE, que se traduce, es una sigla, se sabe que a los gringos les encanta la sigla, entonces aparece SPICE, que se traduce como Software Process Improvement and Capability Determination, mira qué lindo el nombre, y es una ISO, ¿vale? Es la ISO 15504, quienes entiendan de la ISO o han conocido la ISO, uno sabe perfectamente de que la ISO lo que primero que hace es matar el ser interno, o el niño interno que tenemos todos nosotros. Entonces es un mamotrete gigante y que lo que buscaba era generar un proceso repetitivo de mejora continua dentro del entorno del desarrollo. Y ya el más tardío en este escenario podría ser RUP, ¿vale? Que es de una empresa que se llamaba Rational, que luego fue comprada por IBM. Y este RUP, que se traduce como el proceso unificado de Rational, eso quiere decir, aparece por ahí por el año 98, si mal no recuerdo, el año 98, el más tardío de estos tres. Fíjate que un dato interesante que RUP es quien incorpora a UML, que seguramente tú lo has visto, digamos, ¿cómo se llama? Dentro de tu curso, o dentro del curso que estás tomando adelante, o seguramente lo vas a ver. UML nace desde acá, ¿vale? Nace desde acá y se consagra acá, lo unifica, y de hecho es pilar fundamental de RUP, por lo demás, ¿vale? Entonces aparecen estos mamotretes, pero que el conjunto, todos son lo que hacen para poder tratar de tener mayor predictividad, es normar. Te genera una serie de normas, en muchos casos tediosa, por lo demás, donde te exige que, oye, cada cosa, cada conversación que tú tienes con alguien, tienes que documentarla y esa persona te la tiene que firmar. Suma la burocracia. Lo que hacen estos modelos es sumar mucha burocracia, ¿vale? Evidentemente, hoy en día estos modelos se han aligerado, han incorporado conceptos ágiles. De hecho, RUP era iterativo e incremental, atención. RUP era un proceso iterativo incremental, pero que también tenía mucha burocracia, tenías que firmar muchos papelitos y cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, como les decía, esta fue la respuesta que tuvo la industria del software, pero también hubo una respuesta de parte del mundo de los desarrolladores de software, ¿vale? Comandados por Arturo Prat, pensará usted, pero no, ese de ahí no es Arturo Prat, es un desarrollador, no tengo idea de quién es, pero fíjate que el 12 de febrero del año 2001, ¿vale? Seguramente, o puede que alguno acá ni siquiera haya nacido en esa fecha todavía, pero el 2001 se juntaron, o más bien, un desarrollador que se llama Ken Beck, que a todo esto, un par de años antes, el año 99, co-creó Extreme Programming, ¿ya? Atención, y que 2 años después de esta reunión, en realidad un año después, el año 2002,
también co-creó TDD o Test Driven Development, ese es el perfil del personaje. Ken Beck invitó a un grupo de desarrolladores se juntaron en una especie de resort en la nieve, Aspen, una cosa por el estilo, digamos, se juntaron a conversar y dijeron, ok, ¿qué es lo que podemos mejorar acá? Como usted puede ver, bueno, fueron 17, todos varones, todos heteronormados, digamos, y con un impecable estilo para vestirse, ¿no? Muy, muy a la moda, por supuesto, eh, etcétera, ¿vale? Se juntan y desarrollan eso. Entonces, menos contexto y vámonos ahora a conversar respecto de qué fue lo que conversaron estos 17 varones, ¿ok? Fíjate que, primero de nada, ¿cuál es la problemática? O ¿cuál es el escenario que tenían en aquel entonces? Ellos estaban conscientes que las nuevas tecnologías que aparecían en ese entonces Internet estaba empezando a trazar, digamos, nuevas líneas, ¿no? Eh, nos estaba diciendo, oye, el mundo de la tecnología está cambiando, Internet es el camino actualmente, ¿vale? El año 2001 por ese año fue la caída del Nasdaq, digamos, cuando las empresas .com estaban bullando, digamos, de energía. Entonces, básicamente dicen, ¿cuál es la problemática? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que tenemos que conversar nosotros en esta reunión? Bueno, las nuevas tecnologías, necesidades de las empresas y exigencias de los nuevos usuarios, o de los usuarios finales, digamos, nos están obligando a cambiar la forma de pensar y ejecutar los proyectos. Este enfoque en cascada, ¿no? El waterfall, puede servir para proyectos que son predictivos, es decir, cuando sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos perfectamente cómo hacerlo, en consecuencia, podemos predecir cuando terminamos. Pero resulta que el software en aquella instancia, digamos, ya en aquel entonces no era, sabíamos dónde partíamos, pero no sabíamos cómo terminábamos, porque las necesidades incluso cambiaban durante el camino. Entonces tenemos que enfrentar proyectos que sean más bien adaptativos y no predictivos, sino que tenemos que ir adaptándonos con el tiempo. ¿Vale? Entonces, ahí nace este concepto de agile. ¿Vale? Se puede traducir como ágil, pero no es que este grupo de vejetes puedan hacer estirar las piernas o torcerse hacia un lado. Ellos no son los menos ágiles que hay físicamente. Es más bien un concepto que habla de cómo nuestros proyectos de software se deben ir adaptando a las distintas necesidades. Entonces, podemos definir que Agile o la agilidad es la capacidad de crear y responder al cambio con el fin de obtener ganancias en un entorno empresarial, fíjate bien, turbulento. ¿Ok? Datos interesantes, Gartner afirmó por ahí, por el año 2015, que para el año 2020, el 80% de todos los proyectos de software iban a estar comandados, digamos, por estos frameworks ágiles. Hay algunas estimaciones más actuales, esto fue el 2015, lo dijo Gartner el 2015, pero hoy en día las estimaciones dicen que en torno al 86% en los sectores de desarrollo de software son proyectos llevados bajo algún marco de trabajo ágil, ¿vale? Y esto no solo se limita al mundo del software, los marketeros, la gente del marketing, los equipos de marketing, se estima que cerca del 53% de los proyectos que desarrollan ellos están bajo un marco ágil o ágil híbrido, es decir, mezclan otros elementos dentro de sus marcos de trabajo. ¿Vale? Y fíjate también de que la Standish Group Chaos Report, mira que lindo los nombres, ¿no? El Standish Group Chaos Report del 2003 confirma esta tendencia, ¿no? Ágil es 3 veces más exitoso que un proyecto llevado bajo un marco de cascada. Entonces, pero también suma otro valor, ¿eh? Otro dato interesante, que es que solo el 33% de los proyectos TI son exitosos.
Es decir, de ese 33%, el 3 veces más proyectos llevados en Ágil son exitosos que los que son llevados por Scrum, ¿vale? Perdón, por Cascada. Entonces, volvamos a estos personajes que están acá. Son todos, su género, Fernando, son todos hombres, hetero. Hay estudios al respecto. De hecho, es más, actualmente, en aquel entonces no las había, pero actualmente hay críticas justamente a que eran 17 hombres, varones, heterosis, digamos, y con, repito, un excelente estilo para vestirse, con sus guatitas de cerveza también, incluso buenos para los asados, que se juntaron y que conversaron de cómo mejorar esto. A esto se le denominó posteriormente la cumbre de Snowbeard. Fíjate el contexto. La cumbre, ¿eh? Fue una cumbre. Cosas que podemos hacer los que gozamos de dicho privilegio, ¿no? De ser hombre heterosis y qué sé yo. ¿Vale? Ahora, estos tipos lo que hacen, o sea, no por ser heterosis y todo lo que estoy diciendo, no vamos a decir de que los tipos hicieron muy bien su pega, por lo demás, digamos, y que inspiró a todas las generaciones de desarrolladores de software y de quienes gestionamos proyectos también de software. Porque ellos lo que hacen es elaborar, fíjense, un manifiesto compuesto de 4 pilares y de, creo que son 12 principios, ¿vale? Fíjate que este manifiesto, los pilares de este manifiesto, es tan simple como lo que estamos viendo acá. Primero que nada, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Es decir, es más importante los individuos e interacciones por sobre los procesos y herramientas, ¿vale? Esto es en contraste con, ¿qué cosa? Con esto que vemos acá. Root, de hecho, era un software que lo vendía Rational, esa es su forma, y te implementaba el proceso, ¿con qué? Te lo implementaba por medio de un software. Era más importante el software, en ese caso, que los individuos. Entonces, ellos dicen, no. Los individuos y cómo se relacionan estos individuos, cómo interactúan por sobre los procesos y las herramientas que comandan esto. El software funcionando sobre la documentación extensiva. La colaboración con el cliente por sobre la negociación contractual. Es más importante que colaboremos con el cliente que esta negociación contractual eterna, digamos. ¿Vale? Y por último, la respuesta ante el cambio por sobre seguir un plan. ¿Vale? Ese es el escenario. Esos son los pilares del manifiesto ágil que ellos presentan. Y luego de estos 4 pilares se abren 12 principios. Yo aquí me quedé o recogí solo algunos, acá abajito aparece el link si tú quieres después revisarlo, pero los principios sostienen o expanden estos pilares, digamos, y los detallan. Entonces, aquí recogí o seleccioné 5 de estos 12 principios. La mayor prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de software que sea útil, no cualquier software, aquel software que sea útil. Construir los proyectos alrededor de individuos motivados, es decir, quienes componemos los equipos, tenemos que estar motivados. Proporcionar el ambiente y el soporte que necesitan y confiar en que conseguirán realizar el trabajo. Fíjate, aquí nos dice varias palabras que son importantes. Las empresas deben proporcionar el ambiente y el soporte que se necesita y luego deben entregar confianza al equipo para que ellos la confianza que ellos van a poder desarrollar y realizar dicho trabajo. La conversación directa es el método más eficiente y efectivo de transmitir información, tanto al equipo como dentro de este, ¿vale? El face to face, decían en esa época. Más que un documento o una minuta de una reunión, lo importante es la conversación. Aumentamos el retorno de inversión al enfocarnos en el flujo continuo de valor. Y por último, los responsables del negocio, los desarrolladores deben trabajar juntos diariamente durante el proyecto. Es decir, no hay una separación, no es que el dueño del negocio está en su oficina lejos y el desarrollador está en otro lugar. No, se sientan. Es más, yo he tenido equipos donde siento al lado,
sea, tengo el desarrollador y al ladito está sentado el usuario final conversando y viendo incluso el código en las pantallas, la interacción y qué sé yo. La comunicación directa e instantánea. Desde amparado en estos principios y en estos pilares, nacen posterior y se unen también como Extreme Programming y Scrum, que por lo demás también venía antes, empiezan a surgir marcos de trabajo. Y esto es importante distinguir lo que es un marco de un método, ¿vale? La metodología es distinta a un marco de trabajo. La metodología que era este tipo de elementos, las metodologías lo que hacen es indicarnos paso a paso qué es lo que tenemos que hacer para obtener determinado resultado. Eso es una metodología, te norma el trabajo, te lo rige, te lo controla, ¿ok? Eso es una metodología. En cambio, un marco de trabajo son, ¿qué cosa? Son guías. Te dice, mira, mira cabra, prioriza el individuo e interacciones por sobre los procesos de herramientas. No te está diciendo obvia los procesos de la herramienta. No te dice esto de acá no es importante tampoco. No te lo dice. Te dice dónde está la prioridad. Mira, si tú priorizas los individuos y sus interacciones por sobre las herramientas y los procesos, vas a tener resultados dentro del contexto del mundo ágil. El software funcionando debe ser la marca de progreso. Así tú mides el progreso de tu proyecto, ¿vale? No una carta GAN. La carta GAN es un monito, ¿vale? Es un monito, es una línea de azul que va, que te dice, oye, tenemos tal porcentaje de avance, pero es una promesa, no es algo real, no es algo concreto. ¿Qué es lo real y concreto? El software funcionando, ¿vale? Te están guiando en cómo tú puedes enfrentar. Y Scrum, en ese contexto, nace antes del manifiesto, por lo demás. Scrum ya había iniciado antes del manifiesto, pero se posiciona bajo este mismo paraguas. ¿Ok? ¿Qué es Scrum? Para que vayamos entendiendo. Scrum es un marco de trabajo, repito, ágil, de adaptación iterativa e incremental. Rápido, flexible y eficaz, diseñado para ofrecer un valor significativo de forma rápida en todo el proyecto. Scrum es ligero, fácil de entender, pero tremendamente difícil de dominar. ¿Vale? Eso es real, lamentablemente. Vale un poquito de la historia de Scrum. Fíjate que en 1986, Hirotaka Takeuchi y Ikujiro Nonaka escribieron un artículo, ¿vale? En una revista, en la Harvard Business Review, buena revista, y lo llaman The New Product Development Game, ¿ya? Y lo que hacen es analizar una serie de empresas exitosas en términos del desarrollo de productos, ¿vale? Ellos analizan el desarrollo de productos, hacen una analogía con una jugada del rugby, por eso la llaman en Scrum, y titulan, mira, ¿cómo las empresas exitosas desarrollan productos? Es lo que dice, ¿vale? Y sacan elementos comunes y qué sé yo. Y eso fue en 1986. Varios años después, en el 93, Jeff Sutherland y Ken Schwager, ¿vale? Se inspiran en el trabajo de los dos ingenieros, no, creo que son científicos, no recuerdo bien cuál es el título, de Takeuchi y Nonaka, y comienzan a desarrollar Scrum como un marco de trabajo ágil. Esto fue en 93. Fíjate que Agile, la cumbre Agile, fue el año 2001, ¿no? Entonces estamos hablando de varios años antes, 8 años antes. El año 95 ya presentan en Texas, presentan ya Scrum formalmente y publican un primer artículo también técnico sobre Scrum. Y el año 2001, tanto Schwager como Sutherland son parte de estos 17 próceres del agilismo y también son firmantes del manifiesto ágil, ¿vale? Y ahí ya este tema toma vuelo y toma el año 2001, ¿vale? Ahora, Scrum fue desarrollado inicialmente, atención acá, de hecho el artículo de este par de japoneses obedecía a esto, digamos, para gestionar
y desarrollar productos, ¿vale? Cualquier producto, un auto, una lavadora, lo que sea, un producto. Desde el principio de los años 90, Scrum se ha usado ampliamente en todo el mundo, fíjate, repito, no solo para desarrollar software, también para investigar e identificar mercados viables, tecnologías y capacidades de producto. También para desarrollar productos y mejoras, liberar productos y mejoras tantas veces como sea posible. Desarrollar y mantener ambientes en la nube y por último mantener y renovar productos. Fíjate que el foco acá es el producto, donde el producto de software es un derivado más de dicho producto, de dicha tecnología. ¿Ok? Ahora, Scrum nuevamente tiene tres características que son tremendamente importantes. Uno es, y estas son características que traspasan todo Scrum. Uno que es la transparencia. La transparencia permite que todas las facetas del proceso de Scrum sean observadas por cualquier persona. Es decir, tú no podrías implementar Scrum, por ejemplo, en una célula no sé, del ejército, por ejemplo, ¿no? Porque los ejércitos tienden a compartimentar la información, ¿no? Hay información que es reservada. Acá no, en Scrum todo es transparente, ¿vale? Yo recuerdo la primera célula grande que implementé, grande por el carácter del proyecto. Yo recuerdo que hacíamos los daily meetings, lo hacíamos en una sala cerrada, pero a puerta abierta. Entonces, cualquier persona que iba pasando por fuera podía entrar y podía escuchar lo que conversaba el equipo, ¿vale? Total transparencia, ¿vale? El panel con todas las tareas y el avance público expuesto, total transparencia. ¿Por qué? Porque se fomenta la inspección. La inspección es revisar el avance del proyecto y del producto en cualquier momento por cualquier persona que esté interesada. Y por último, la adaptación. El equipo y los stakeholders, el stakeholder son aquellas personas que tienen interés en tu proyecto, ¿vale? Ya sea porque se benefician como porque se ven amenazados, da lo mismo, es un stakeholder, es alguien que tiene interés, ¿vale? Aprenden a través de la transparencia y de la inspección, luego se adaptan a hacer mejoras en el trabajo ya en progreso. ¿Ok? Y esta, chiquillos y chiquillas, es la imagen más clásica de Scrum. ¿Ve? Si tú pones Scrum, lo más seguro que te aparezca un monito como este. ¿Ok? Y lo vamos a analizar este monito para entender estos tres elementos que componen a Scrum. Por eso yo decía que Scrum es fácil de explicar, pero es tremendamente difícil de entender en su concepto, ¿no? En cómo se compone esto, cuál es el espíritu real de Scrum. Fíjate que se compone por tres elementos: roles, artefactos y ceremonias. Perdón. Vamos a comenzar hablando de estos monitos que aparecen, ¿no?, en esta imagen, ¿no? ¿Se ven ahí? Ahí aparecen seis personitas. Vamos a hablar de esas seis personitas. ¿Qué son estos roles, no? Entendamos que son los roles. Aquí tenemos, básicamente, Scrum comprende tres roles. Hay otros más pululando, los stakeholders, el auspiciador, etcétera, pero los fundamentales son estos tres que aparecen acá. El Product Owner, el Scrum Master y el Development Team, ¿ya? O el equipo, ¿vale? Los cabos, ¿no? The Boys. ¿Qué es lo que tenemos acá? El Product Owner. El Product Owner, atención, representa la voz del cliente y es el encargado de maximizar el valor del producto, ¿ok? Un Product Owner siempre debe mantener una visión dual, tener el ojito, divide sus ojitos como uno de estos reptiles, ¿no? Entonces tiene un ojito que le permite entender y apoyar las necesidades e intereses del cliente y todos los stakeholders. Y el otro ojito lo tiene puesto en comprender las necesidades y el funcionamiento del equipo. ¿Vale? Ahí está apuntando sus dos ojitos. ¿Ok? Se ven muy lindos cuando hacen eso. Y uno los ve y con los ojitos mirando para todas partes. ¿Cuáles son las características del Product Owner, chiquillos? Es un comunicador y negociador. Debe llegar a los acuerdos con los clientes, con los usuarios, el equipo Scrum, los comerciales, la gente de venta, los directores, el Jaimito, el portero y todo el mundo que tenga algún tipo de interés en nuestro proyecto. Bueno, es el Product Owner quien se comunica con ese mundo, ¿vale? Conoce el mercado, la administración del producto y administra el presupuesto del proyecto. Ellos ven la platita.
debe tener, perdón, una capacidad para trabajar con un equipo autodirigido, y eso es muy importante. El Product Owner tiene que entender de que el equipo Scrum no es su equipo de Scrum, no es que el equipo de Scrum va a hacer lo que el Product Owner quiere. Al contrario, el equipo es autogestionado, se autogestiona, y eso es una capacidad que el Product Owner tiene que entender y tiene que desarrollar. Va a trabajar con un equipo que se manda solo, ¿ya? Es interesante eso. Y define la funcionalidad del producto. Por lo demás, en el contexto del software, el Product Owner dice, ok, este es el producto que tenemos que desarrollar, ¿ok? Esta es la funcionalidad que se tiene que asumir. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Primero que nada, ayudar en la definición de la visión del proyecto, asegurar los recursos financieros del proyecto, centrarse en la creación de valor y generación de ROI. ROI es un indicador financiero que habla del retorno de la inversión. Es decir, si yo pongo 10 luquitas, ¿cuánto voy a retornar? ¿Vale? De esa inversión. ¿Ok? El ROI es un indicador clave en cualquier proyecto y es el Product Owner quien se encarga de mantener el ROI actualizado y tiene que apostar y tiene que empujar para que dicho indicador crezca considerablemente. También dentro de su responsabilidad está evaluar la viabilidad y garantizar la entrega del producto o servicio. Debe estar disponible para responder las preguntas sobre el producto tan pronto como se presenten y la comunicación continua con los involucrados. Algunas responsabilidades más. Es responsable de la administración del Product Backlog. Ya vamos a ver lo que se trata del Product Backlog, pero en resumen es una lista de requerimientos del producto. Crea las User Story o historias de usuario. Ya vamos a ver también, vamos a hablar brevemente de lo que es eso. Explicar las historias de usuarios al equipo de desarrollo, definir los criterios de aceptación, participar en la perspectiva del sprint y del proyecto y toma de decisiones idealmente bien analizadas para no estar ahí jugando a la chunte con las decisiones. Otro rol importante es el rol del Scrum Master, ¿ya? Ojo, el Scrum Master dice Master, ¿no? Como el más choro. No, 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 no. El Scrum Master, chiquillo, es un líder servicial. Es un facilitador, un coach de los buenos, no de los que venden pomada. Su responsabilidad es de asegurar que Scrum es entendido y adoptado por el equipo y la empresa. ¿Vale? Entonces, el Scrum Master vela porque los conceptos de Scrum se apliquen en el proyecto de manera correcta, ¿vale? Por eso tiene que ser un experto en Scrum. Debe ser un moderador y solucionador de problemas. Eso es lo más difícil, ¿no? Ser solucionador de problemas. Debe ser accesible, motivador y perceptivo. Una especie de mentor y un coordinador. Evidentemente, en el mundo actual, a veces se contratan gente que no entiende de software para tomar el rol de Scrum Master y se limita a preguntarle al equipo, le dice, ¿cómo vamos? ¿Ah? Hay cientos de memes con eso. ¿Cómo vamos? ¿Ah? ¿Cuál es el aporte del Scrum Master al equipo? Preguntar cómo vamos cada cierta cantidad de horas. Bueno, ese es un rol mal aplicado. Mal aplicado. ¿Cómo vas a ser mentor de un desarrollador de software si tú no sabes desarrollar software? Por ejemplo. ¿Cómo vas a ser mentor de un QA si tú no tienes idea cómo hacer QA? ¿Vale? ¿Se entiende, no? Entonces, tenemos que el Scrum Master es un rol clave dentro del proceso, pero lamentablemente se ha entendido mal Scrum y no se aplica correctamente. ¿Cuáles son las responsabilidades del Scrum Master para con el Product Owner? Primero que nada, se tiene que asegurar que los objetivos, el alcance y el dominio del producto sean entendidos por todos en el equipo. Fomenta la necesidad de contar con elementos de la lista de productos claros y concisos. Asegurar que el Product Owner conozca cómo ordenar la lista de productos para maximizar valor. Eso también a mí se me hace difícil, por ejemplo, cuando trabajo así. Entender y practicar la agilidad y Scrum y motivar cambios que incrementen la productividad del equipo, ¿vale? Tanto del él o la Product Owner como del equipo completo, ¿vale? Luego tenemos la responsabilidad del Scrum Master para con el equipo, el Development Team. Es o debe ser un guía, debe guiar, perdón, al equipo en ser autoorganizado y multifuncional, ¿vale? Ayuda al equipo para crear productos de alto valor, elimina impedimentos para el progreso de la construcción, facilita los eventos de Scrum según se requiera o necesita y, por supuesto, soborna al equipo
con café y donas. Eso es algo que yo solía hacer cuando trabajaba con equipos presenciales. Ahora que estoy remoto, me olvidé de eso y quizás debería retomarlo. ¿Ah? Seguramente hay por acá algún integrante de mi equipo y esto me lo va a sacar en cara más adelante. Ok, ese es el Scrum Master. Y tú, joven, que estás presentando, viendo esta cosa, esta es la parte que quizás te interesa más cuando hablamos del equipo, ¿vale? El equipo es un equipo, va a la redundancia, de personas responsables de comprender los requisitos. Generan también la estimación y la creación de los entregables del proyecto. Solo ellos participan en la creación del incremento, ¿vale? De todos modos, siempre se puede sumar más gente al equipo en determinadas etapas o no, va a depender de las características del proyecto. Ahora, el tamaño óptimo de un equipo va entre 3 y 9 personas. Cuando ya tenemos un equipo de 12, 10, 12 personas, 15 personas, es mejor dividir en dos equipos de modo de gestionarlos de mejor manera. ¿Cuáles son las características del equipo? Primero que nada, la colaboración, altamente motivados, proactivos, intuitivos y, por supuesto, responsables de lo que hacen. ¿Vale? Deberán ser expertos técnicos, autoorganizados e independientes. Deben ser colaborativos, deben ser un buen miembro del equipo y, por supuesto, orientados a los objetivos. ¿Vale? Un equipo maduro es aquel equipo donde se autogestionan, se reparten las tareas, se apoyan los unos a otros, se guían, etc. Es más, hay equipos, los buenos equipos maduros, que se van rotando entre los integrantes del equipo el rol de Scrum Master. Entonces, en un sprint, en una iteración, ese rol lo toma un miembro del equipo y la siguiente lo toma otro y la siguiente otro más. Van rotando entre ellos. Eso es cuando tenés un equipo bien conformado y maduro. ¿Cuáles son las responsabilidades del equipo? Asegurar una comprensión clara de los requerimientos, estimar los user stories, desarrollar la lista de tareas, crear entregables de alta calidad, identificar el riesgo y ejecutar acciones para mitigación e identificar oportunidades de mejora. ¿Vale? Eso, chiquillos, es el equipo. Vamos ahora a tratar de comprender lo que son los artefactos. Los artefactos también están acá, ¿vale? ¿Cuáles son los artefactos? El primer artefacto significativo acá es el sprint. El sprint, en este gráfico, corresponde a este circulito y es el corazón de Scrum. Es el cual se crea el incremento del producto terminado, ¿vale? Es una unidad temporal que puede ir entre unos pocos días, por lo general es una semanita, 5 días, a 4 semanas. Ese es el periodo de tiempo. Evidentemente hay equipos que se organizan en 4 días y se dejan el último día como libre. También hay casos de éxito por esa línea. Eso depende de que el equipo efectivamente sea maduro y esté bien organizado. También tenemos otros artefactos como el Product Backlog, que es la lista, atención, priorizada de requisitos y funcionalidades que el equipo de desarrollo debe implementar del producto. Evidentemente, esta lista de este Product Backlog, este backlog está en constante cambio. Y el dueño o dueña de ese backlog es el Product Owner. Él lo va definiendo y lo va refinando y lo va abriendo para luego, y finalmente lo explica al equipo para que el equipo lo tome. ¿Vale? Este Product Backlog se traduce o se va refinando y termina dentro del Sprint Backlog, que es un subconjunto del Product Backlog, aquellos elementos que son más prioritarios, donde la prioridad la define el Product Owner, y se apilan en el Sprint Backlog. Y estos elementos, estas tareas que están acá, estas historias que están acá en el Sprint Backlog, son las que van a ser abordadas durante el sprint, que repito, es una unidad de tiempo, que puede ir desde una semana a 4 semanas, dependiendo de cómo el equipo lo define, ¿no? Luego de esto tenemos el incremento, que es esto que está acá. El incremento es la suma de todas las tareas que pasaron por el sprint, ¿vale? Que fueron terminadas, se suman al incremento, se suman las del último sprint y la del anterior y la del más atrás y así hacia atrás, ¿vale? De todos los sprints atrás. Eso es el incremento. Cada sprint genera un incremento, un producto terminado.
y que podría ser o debe ser candidato a ser puesto en producción, ¿vale? Va a depender del product owner si se pone en producción o no se pone en producción, de acuerdo a su estrategia de producto y qué sé yo. Y nos queda un elemento más de sprint, que son las ceremonias, que también están en este gráfico. Tenemos 4 ceremonias en general. Uno que es el planning, otro que es el daily, el tercero que es el review y por último la retrospectiva. Vamos a partir entonces con el sprint planning. Este sprint planning es una reunión donde el product owner o la product owner le cuenta al equipo, mira, esto es lo que tenemos que hacer. Traspasa la información, explica la historia de usuario. Mira, va contando cada historia de usuario, ya vamos a hablar de qué es una historia de usuario. Le va explicando al equipo, mira, esta historia de usuario compone estos elementos, estos elementos, estos elementos. Además, se define el sprint goal u objetivo del sprint. ¿Para qué vamos a hacer este sprint? ¿Qué es lo que persigue este sprint? ¿Vale? Esta reunión, chiquillos, por lo general tarda 4 horas cada 2 semanas, es decir, 1 hora por semana. Si el sprint dura una semana, este planning podría durar 1 hora hasta, perdón, 2 horas por una semana, 4 horas para 2 semanas y podría durar 8 horas la reunión si el sprint es de un mes. ¿Ya? Más o menos, estos son rangos para tener una idea de cuánto podría tardar y cuánto hay que planificar, ¿vale? Luego tenemos el Daily Stand-Up, que es esa reunioncita que aparece acá, que es un daily, es una reunión de sincronización, donde el equipo se cuenta a sí mismo, yo estoy trabajando, o sea, estuve trabajando desde el último daily hasta hoy, estuve trabajando en esto, voy a trabajar en esto otro de hoy hasta el siguiente daily y estos son los impedimentos que tengo. Entonces el equipo se sincroniza, saben que está cada uno, se pueden solicitar los apoyos respectivos y planifican el día. Y ya está. 15 minutitos diarios de conversación. Se llama Daily Stand-Up Meeting, porque cuando tú estás presencial, esta reunión se hace de pie frente al tablero donde están las tareas, de modo de que ninguno esté con el computador ni nada de celulares, todo prestando atención, 15 minutitos de concentración. Luego tenemos el review o el Sprint Review Meeting, que es una reunión que ocurre donde el equipo le muestra al Product Owner cuáles son los avances que se lograron en este sprint. Mira, aquí está el producto terminado, ¿vale? Esto fue lo que incrementamos en el producto terminado, ¿ok? Es una reunión de control, evidentemente, y donde el Product Owner evalúa, en esta reunión, evalúa si el producto o el incremento que se alcanzó en el último sprint vale o no pasarlo a producción, ¿ok? Es uno de los elementos que aparecen en esta reunión. Y por último, tenemos la retrospectiva, reunión tremendamente importante, que es donde el equipo se reúne, el equipo, se puede invitar también al Scrum Master, al Product Owner, pero el equipo se reúne y conversa respecto de qué fue lo que hicimos bien para sostenerlo, qué es lo que podemos mejorar, ¿vale? Y por supuesto, qué es lo que hicimos mal y cómo podemos corregirlo, ¿ok? Es una reunión, esta reunión se llama retrospectiva. Y cerrando ya estamos cerrando, chiquillos, no se impacienten, vámonos a los conceptos clave. Algunos conceptos clave. Primero de nada, ¿qué es esto de las user stories? Para entender lo que son las historias de usuario, primero vámonos a entender lo que es una épica. La épica es la visión que tiene el cliente, ¿vale? Por eso hablamos de épica, ¿no? Una cosa así, oh, vamos a ganar el mercado de no sé qué cosa, y ahí está la épica. Es la idea inicial del cliente, el requerimiento en bruto, ¿eh? Porque es del cliente, que se debe descomponer en historias de usuario o user story. Luego viene la historia de usuario. Es una representación de un requisito del usuario en forma escrita, de una o dos frases, algo chiquitito, utilizando el lenguaje común del usuario. ¿Vale? Es decir, tenemos la épica y el product owner, que es el dueño del producto, tiene que tomar esta épica y dividirla en historias de usuario, que repito, son una o dos frases. Eso es una historia de usuario. Y luego desde esa user story se desprenden las tareas. Es una representación de la user story, pero en una forma técnica donde está definido cómo se va a trabajar y quién va a participar. Una tarea es creada en un lenguaje técnico,
¿vale? Mientras las user stories son creadas en el lenguaje de usuario. Entonces, por ejemplo, si mi user story es mostrar un listado de clientes en el sistema, esa es la user story, ¿vale? La tarea son crear un endpoint, crear una vista, consultar el endpoint, autenticarse y una serie de cosas que son más bien técnicas, ¿vale? Entonces, fíjate bien el nivel de detalle. Tenemos la visión del producto que le aporta al cliente. Y luego tomamos o toma el product owner dicha visión, la transforma en épicas, que son esta mirada global, ¿no? Vamos a ganar el mercado, no sé qué cosa, y las empieza a transformar en historias de usuario, cada vez más granulares. Esto se le llama refinamiento de la épica o de la historia de usuario. Se va refinando, se va migrando, digamos, se va limpiando y se va quedando cositas cada vez más pequeñitas hasta llegar a las tareas como tal, ¿vale? Entonces, en la pila de producto, en el Product Backlog, tenemos las épicas y las historias de usuario, pero en la pila del Sprint, en el Sprint Backlog, tenemos las tareas. Y finalmente, eso se traduce en las tareas domésticas. Chiquillos, ya estamos terminando. Vamos con esto para cerrar, digamos. La clave es la agilidad, independiente del marco ágil que tú tomas, ya sea Scrum, Extreme Programming y Kanban y qué sé yo. La clave acá, chiquillos, es entender los conceptos de la agilidad. La adaptabilidad versus la rigidez, la colaboración y no generar estos hilos, estos espacios cerrados, autoprogramados y qué sé yo. Las entregas constantes, no largas esperas, sino que constantemente ser capaces de generar nuevas entregas de valor. Y la mejora continua, no el estancamiento. Y por último, chiquillos, y esto sí que estamos en lo último, Scrum es un marco de trabajo, no es una metodología. Corrijamos ahí la terminología. Es un marco, nuevamente, porque la metodología te dice qué hacer, cada paso que tienes que cumplir. El marco te orienta hacia dónde tienes que ir, cómo lo puedes hacer para mejorar en determinados elementos. Y por supuesto, puedes adaptar ese marco a tu entorno actual y es más, lo puedes adaptar cuando el entorno cambie, ¿vale? La colaboración constante entre equipos y el stakeholder, el cliente, el usuario, no es tu adversario, sino que tú colaboras con él. Tu misión es que él sea una persona más feliz en la vida, ¿no? Como desarrollador de software, uno espera de que la gente que usa tu software sea más feliz, por eso trabajamos. Permite, a su vez, gestionar la incertidumbre y obtenemos resultados iterativos que generan valor tempranamente. Y por último, y esto sí que chiquillos es lo último, así se ve, un pequeño meme, así se ve cuando iniciamos el sprint y así se ve cuando terminamos el sprint. Quienes han trabajado en Ágil lo reconocen como tal. Y eso es, jóvenes, la presentación. Muy bien. Gracias, Brian, por esta potente masterclass. A ver, chiquillos, ¿cómo vamos? Para responder un poco el clima que se ha generado en los comentarios. Gracias a todas y todos los que están en este momento conectados en este tercer seminario, Piensa rápido, crea rápido, una introducción al Scrum por parte de nuestro ponente, Brian Guzmán. Dice Arturo, muy buena la presentación. Master Noemí Fagerström dice, excelente presentación. Walter nos cuenta que estuvo genial. Y bueno, hay varios corazoncitos, manos arriba. Claudio dice que estuvo buenísimo. Así que en este momento podemos aprovechar unos 10 minutos más por si tienen algunas consultas, algunas preguntas que hayan quedado. Y pueden aprovechar que tenemos a Brian aquí en vivo conectado para que puedas responderlas entonces. Voy a recapitular acá los comentarios por si se nos quedó. Juan Carlos te pregunta, Brian, si has sido o eres PO, si eres Product Owner. No, me he desempeñado más en el mundo de Scrum Master. Ese ha sido mi rol principalmente bueno, y parte de equipo, evidentemente, como Muy desarrollador. bien. Muy bien. Marcela Quesada nos pregunta, ¿cuáles son algunos de los desafíos más comunes que enfrentas diariamente como Scrum Master y cómo los superas? Está buena esta pregunta, ¿no? Sí, como Scrum Master, son varios los desafíos que se presentan ahí. La comunicación, sin duda, es el desafío más grande que enfrento yo, ¿ya?
el cómo me comunico tanto con el Product Owner y especialmente con el equipo. Porque la comunicación tiene que tender, el Scrum Master tiene un norte, ¿no? Que es presentarse como un facilitador, como un líder servicial. Y eso cuesta, porque también hay egos de por medio, están las características personales de uno, están las características personales de cada uno de los integrantes del equipo. Entonces resulta difícil cubrir aquellas brechas, digamos. Y cómo trato de superarla, básicamente con humildad. Trato de aplicar ahí conceptos de reconocerme humilde y reconocerme también que estoy en constante crecimiento y aprendizaje, principalmente. Gracias, Brian. Voy a retroceder a una pregunta que hizo antes Juan Carlos mientras estábamos exponiendo, y él preguntaba que analógicamente hablando, la balada de rugby sería el proyecto dentro del Scrum, y también pregunta entonces quiénes empujan hacia un lado y cuáles hacia el otro. Scrum es una jugada del rugby. Yo la verdad que no tengo ni idea de rugby, jamás he jugado rugby, creo que nunca he visto un partido de rugby, así que no podría decirte cuál es la analogía exacta que hicieron este par de articulistas japoneses, pero es una jugada que entiendo que es la jugada cuando se enfrentan, ¿no? Pero no puedo ir más allá de la analogía, dado de que no conozco, no sé de rugby. Nos los llevamos de tarea para la casa, como dices tú. Yo creo que tampoco he visto alguna vez en mi vida un partido de rugby completo, entonces no tengo ningún punto de comparación o referencia, ni siquiera para improvisar acá cuál sería la analogía que está allí, pero Juan Carlos, nos las llevamos de tarea para la casa para saber de dónde viene exactamente. Cristian nos pregunta, o Cristian te pregunta, Brian, ¿las tareas diarias quién las haría? ¿El tech leader? Depende. Todo esto depende, porque como dijimos es un marco, ¿no? Te da ciertas guías. Un equipo que sea maduro es capaz de designarse autónomamente a las tareas que tienen que hacer, ¿vale? Y ya. Cuando eso no ocurre, cuando el equipo aún no es maduro, maduro no me refiero a que sean personas con cana, como en mi caso, porque puedo ser muy inmaduro igual, digamos, y eso hay muestras de más, no yo solamente, sino que en el mundo, digamos, la madurez no va con la edad, sino que maduros profesionalmente, de manera individual, como también en el equipo, que ya se conozca, que lleve tiempo trabajando juntos. Entonces los equipos maduros son capaces de autogestionarse sin problema. Cuando falta aún madurez, ahí se requiere ciertas guías que la puede proporcionar ya sea un test lead como el mismo Scrum Master, ¿ya? O incluso el Product Owner, va a depender del rol de cada uno o del know-how que tenga cada uno. Muy bien. También creo que es Cristian también, sí. Cristian también pregunta qué lugar tienen los QA dentro de los roles. Los equipos se componen de manera diversa, va a depender del proyecto, pero los equipos en el desarrollo de software, por ejemplo, de desarrollo web, los integrantes del equipo siempre vamos a tener desarrolladores backend, desarrolladores frontend, full stack, QA, diseñadores UX, UI, diseñadores gráficos, etc. Va a depender, evidentemente, de cuál es el proyecto que estamos abordando. En el mundo del software suelen ser ese tipo de roles. También participan arquitectos, DBA, ingenieros en seguridad, ciberseguridad, etcétera. Va a depender del proyecto. Muy bien. Va a depender del proyecto. Muy bien, Cristian dice que gracias por las respuestas. TAC también dice que muchas gracias. Y Nelson hace una consulta interesante. ¿Dónde puedes saber más de lo expuesto hoy? Muy interesante. Pues Nelson, mantente en contacto con nosotros a través de las redes sociales, porque es precisamente uno de los programas que se viene para todas y todos ustedes desde Adalid, y esperamos prontamente estar informando sobre la admisión a un programa especializado en Scrum. Así que síganos por las redes sociales, estén en contacto allí. Ahí vamos a publicar información actualizada sobre este tema y sobre los próximos seminarios que también se vengan a propósito de esta temporada de bootcamps de tecnología.
Vamos a contestar un par de preguntas más, no sin antes recordarles que acá en el chat el equipo de comunicaciones les acaba de dejar la encuesta para saber tu opinión sobre esta masterclass y sobre otras temáticas que te puedan interesar para próximos encuentros. Muy bien, voy con otras dos consultas. Francisco Javier dice, hablaste de que un Scrum Master es un colaborador y un facilitador. Según tu experiencia acumulada, ¿es necesario tener experiencia de desarrollador, / QA, etcétera? Bonita pregunta. Fíjate que a mi juicio sí, totalmente. En muchas empresas no lo entienden así y ponen de Scrum Master a alguien que haya hecho una certificación de Scrum Master y ya está. Que a todo esto la certificación te sale unos pocos dólares y ya está, y la tienes. No aporta mucho valor. Pero como el rol del Scrum Master tiene que ir más allá del cómo vas o de fases motivacionales, tú puedes, tú eres seco, porque eso no te aporta nada, ¿no? El Scrum Master debería ser capaz, a mi juicio, de entregar valor real y guía real al equipo de desarrollo, ¿vale? O al equipo en general. Entonces, si cuenta con experiencia de desarrollo de software, de las tecnologías que se están tratando, de QA, incluso de UX también, por supuesto que se transforma en un aportante al proyecto de una forma concreta y no simplemente en una especie de coach motivacional que va con pompones y cosas por eso no suma al negocio. Muy bien, Brian. La verdad es que el chat está bastante movido entre los comentarios, las conversaciones que se han generado acá y con muchas consultas que no quisiera dejar ninguna más por fuera. Sé que estamos un poquito sobre la hora, pero vamos a tomarnos unos minutitos más, aprovechando que Brian está aquí y su cara está contento, tiene una expresión de contentura respondiendo a las preguntas, así que voy a ir rapidito entonces con las siguientes que quedan acá en el chat. Dice, a ver, Constanza decía, hay algunos trabajos que piden saber sobre el marco Scrum, pero si no lo hemos aplicado, ¿cómo podemos demostrar que somos aptos para el cargo sabiendo solo la teoría? ¿Qué consejo podrías dar allí, Brian? Por lo general, o sea, primero que nada, nunca mentir, digamos. O sea, si tú conoces Scrum y has estudiado Scrum, pero nunca lo has aplicado, eso es lo que tienes que transparentar en tu entrevista. Ahí se encargará el entrevistador de hacerte alguna pregunta para confirmar de que tienes cierto dominio teórico. Pero si no has trabajado en Scrum, no hay mucho que hacer. Salvo trabajar en Scrum. Para trabajar en Scrum, puedes perfectamente, así como desarrollas proyectos para tu portafolio, puedes armarte un pequeño equipito, se divide en roles y hacer un proyectito en Scrum, utilizando ese marco. Muy bien. Desarrollar un proyecto propio y que puedas desarrollar el marco y utilizarlo entonces como portafolio. En el seminario pasado, Brian, me permite hacer este comentario para quienes nos están escuchando hoy día, porque la pregunta está interesante y tiene mucho que ver sobre cómo demostrar aquello que sé para conseguir mejores oportunidades de trabajo. Y recuerdo que nuestro invitado pasado nos decía que busquemos la forma de participar en proyectos, así sean chicos, en modalidad online, en donde podamos aplicar lo que ya sabemos y que nos pueda servir a nosotros de portafolio. Entonces, ir en la búsqueda de estos proyectos, incluso todos queremos generar ingresos con lo que sabemos hacer, pero incluso si tuvieras que sacrificar un poco los ingresos para poder obtener experiencia, es una recomendación que te pueden dar algunos de los que ya están en el terreno. Pues empezar por algún proyecto, por chico que sea, en el que tal vez no vayas a ganar mucho, pero no vayas a ganar mucho a nivel de ingresos, pero que te sirva para ganar portafolio, para ganar experiencia, que pueda validar lo que ya sabes. Eso aplica, yo creo que aplica para todas las áreas profesionales, para cualquier rubro profesional en el que estemos. Exactamente. Sí. Me voy entonces con las últimas preguntas ya para que podamos continuar con nuestra agenda del día. A ver, Claudio dice, como Scrum Master, ¿cómo lidias con elementos que son muy profesionales, pero se salen del perfil grupal o cuesta lidiar con ellos? Es difícil eso, porque, a ver, un desarrollador que sea profesional, atención, un senior, ¿vale? O semi-senior, para considerarse semi-senior tiene que tener, además de competencias técnicas, tiene que tener competencias blandas bien desarrolladas. Si no, no lo es.
punto, digamos. O sea, puede ser muy técnico, pero no tiene competencias blandas que le permitan calificarse como senior o semi-senior. Ahí, al menos lo que hago yo, apelo justamente a las mismas canas que esa otra persona apela, ¿no? No me ha tocado regularmente, no me ha tocado cruzarme mucho con ese tipo de perfiles, seguramente porque como soy viejo también, me paro de igual a igual con ese personaje, ¿vale? Entonces, claro, el problema es cuando la relación es asimétrica. Cuando tú eres Scrum Master, pero eres joven, tienes poca experiencia como Scrum Master y como desarrollador de software, y te paras frente a un senior. Ahí donde esa asimetría puede ser más compleja, pero inteligencia emocional nomás, apunta a inteligencia emocional, tratar de realinear a esa persona hacia donde tú necesitas que vaya. Gracias, Brian. Excelente consejo una vez más, no solo para los profesionales de tecnología, sino que creo que para la vida, potenciar a la par del conocimiento técnico necesario para nuestras labores, también nuestras habilidades blandas, porque son las que complementan y las que te van a permitir poder ejecutar tus conocimientos técnicos con un grupo de personas de una forma más eficiente y efectiva. Muy bien, Fernando, quiero agradecerte, Brian, por esta charla. Le pareció súper positiva la forma de abordar, a modo de introducción, la metodología Scrum. Ha sido súper bueno y te envía felicitaciones por esta masterclass. Muchas Voy gracias. con las últimas consultas que quedan en el chat. Carlos te pregunta, ¿cómo enfrentas un retraso en la entrega final un equipo ágil? ¿Cómo enfrenta un retraso en la entrega final un equipo ágil? Buena pregunta. Ese es un problema que suelen tener las metodologías en cascada, porque tienen una entrega final. Los equipos de Scrum van entregando de manera parcial. Entonces, los retrasos los puedes tener desde el minuto 1 o desde la primera entrega. Recuerden que esto trabaja con sprints. Un sprint es una medida de tiempo. Entonces tenemos el primer sprint, segundo sprint, tercer sprint, N sprint. Yo estoy en un proyecto que actualmente llevamos algo de 48, 49 sprint. 48, 49 sprint. Entonces el retraso no lo estoy enfrentando en la entrega final, lo estoy enfrentando en la entrega 20, en la entrega 10, en la entrega 5. ¿Vale? Y en consecuencia podemos tomar medidas muy tempranas para ya sea corregir el atraso, corregirlo de verdad, o bien gestionar el atraso con el cliente. Entonces los escenarios son bastante distintos y el cliente está viendo, se está empapando de igual forma, gracias a que tenemos al Product Owner dentro del equipo y el Product Owner está en constante comunicación con los stakeholders. Podemos gestionar de una forma muy distinta, hacerlo parte del problema, más que ir a justificar el problema al cliente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Esperamos entonces que Carlos haya tenido su respuesta allí, pero lo que veo entonces es que un retraso en una entrega final realmente fue un retraso anunciado, la crónica de un retraso anunciado desde los sprints iniciales, ¿cierto? Ahí lo que tenemos que ajustar y prever. Muy bien, aquí nos queda entonces, Juan Carlos pregunta, ¿la conformación del equipo en un Scrum es espontánea o alguien lo elige? El equipo se forma. El equipo se forma, idealmente se forma de manera estratégica, ¿vale? Bueno, evidentemente, siempre podrías partir teniendo que reclutar a todo el mundo desde cero, pero tienes que elegir personas que tengan características, no solo conocimientos técnicos adecuados a lo que tú estás buscando, sino que también buscas ciertas características personales que confluyan correctamente con el equipo. Por supuesto que cuando tú conformas el equipo de esta forma, te vas a equivocar. Hay gente que se vende de una forma, pero en realidad trabaja de otra. Y vas a tener que hacer cambios y qué sé yo, pero los equipos se conforman y se conforman de manera estratégica, pensando en cuál es el resultado que quieres obtener. Muy bien. Entonces, se conforman de manera estratégica según el resultado que se quiera obtener. Juan Carlos, ahí va tu respuesta. Continuamos ya. Ahora sí, chicos, voy a hacer las dos últimas consultas que quedan en el chat. Quedan muchas más, pero por cuestiones de tiempo, lo que se me puede comprometer es que se las puedo hacer llegar a Brian para que luego en otros formatos de contenido podamos también responder esas consultas que quedan allí. Voy con las dos últimas consultas. Arturo pregunta que si el Product Owner podría ser directamente el cliente.
De hecho, el Product Owner, por lo general, uno lo busca en el cliente. Muy bien, por lo general se busca en el cliente. Y ya entonces, para cerrar este muy entretenido ciclo de consultas que hemos tenido por el chat, Diego Díaz te pregunta, ¿cómo se puede abordar este marco de trabajo de manera eficiente en un equipo de trabajo que no está acostumbrado a funcionar con metodologías ágiles? Eso se llama gestión de cambio y es un tema súper difícil, ¿no? Porque es un cambio de mentalidad. Las empresas que trabajan de manera tradicional, hay que hacer todo un proceso de evangelización de cuáles son las virtudes de este modelo, de cómo se aborda el modelo, destacar la flexibilidad del modelo, de que, ok, podemos no partir el modelo aplicado a rajatabla, podemos hacer un híbrido, ¿no? Y nos vamos, ok, trabajamos en Scrum, pero yo te voy a mantener actualizada una cartita Gantt, dado que te gustan tanto, yo te hago una cartita Gantt, la voy entregando todo el tiempo, nos juntamos a ver cómo va la carta Gantt, a pesar de que la carta Gantt no sirve, repito, para nada en el mundo ágil, podemos tener una cartita Gantt y te puedo hacer una minuta en las reuniones, no hay problema. Vamos avanzando de a poquito, ¿vale? Para que sea menos indoloro y no sea el shock, porque repito, Agile en general apuesta por una forma distinta de entender los procesos de desarrollo de software y los proyectos. Recuerda, por ejemplo, yo en mi equipo, que llevamos larga data, yo aún no suelto el equipo en términos de que se autogestione del todo. Voy abriendo espacios de a poco. Abro espacios, ok, que cada uno se asigne sus tareas, ¿vale? Ok, que cada uno lo haga. Ya va a llegar el momento en el cual no voy a tener que ni decirlo, quizás ni siquiera tengo que participar en los daily, digamos, y el equipo se va a autogestionar sin problema. Aún no llego a eso, me falta todavía, pero espero llegar en algunos minutos. Vamos de a poquito avanzando en el camino. Vamos de a poco y hay que empezar con gestión del cambio. Complejo, desafiante, pero bueno, también va a depender de hacia dónde quieres llevar tú ese equipo, esa empresa en la que estés, pero implica también lo que dijo Brian antes, estas otras habilidades llamadas habilidades blandas o las power skills hoy día, para que puedas introducir este marco de trabajo en tu equipo. Las últimas consultas, si quedará la grabación de esta presentación, sí, a todos los que se registraron, automáticamente StreamYard les hace llegar la grabación, que StreamYard es la plataforma en la que estamos transmitiendo directamente acá, pero también lo están viendo en Facebook y en LinkedIn, ahí van a quedar también la grabación de esta masterclass, posteriormente también la estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube, así que allí atentos, les va a llegar a su correo, si por alguna casualidad no les llega, escríbanos por las redes sociales, nosotros se lo hacemos llegar e igual les avisaremos cuando esté ya habilitado en YouTube para todos los que quieran repasar, revisar, ver la presentación y todo lo demás. El link de la encuesta, Juan Carlos, gracias por consultar, lo dejamos acá en el chat, le voy a pedir al equipo que, listo, ahí lo acaban de compartir nuevamente debajo de tu comentario para que puedan entonces llenar esa encuesta, ahí les pueden dejar sus comentarios también a Brian sobre el contenido de esta masterclass. Brian, de verdad que reiteramos nuestro profundo agradecimiento, no solo por esta potente masterclass que preparaste, sino también por esa disposición que te caracteriza de compartir tu experiencia y conocimientos con aquellos que lo necesitan y la forma tan desprendida con la que respondiste todas estas consultas. Se nos quedan algunas en el tintero, ahí vamos a generar algún otro espacio para que podamos trabajar estas consultas en otro formato de contenido. Constanza dice que una vez más, muchas gracias y atentos a nuestras plataformas digitales, porque como les dije, parte de nuestro proyecto como empresa de capacitación es precisamente ofrecer una nueva formación en metodologías ágiles y en el marco de trabajo de Scrum. Así que allí atentos, que les estaremos informando oportunamente para que puedan aprovechar esa oportunidad. Gracias a ustedes, gracias Daniela, Sacha, Kevin, Arturo, Josué, que están agradeciendo esta masterclass. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Una vez más, gracias a Brian por ser parte de esta iniciativa y por este potente contenido. No nos queda más que despedirnos y nos vemos en una nueva transmisión. Que tengan una excelente tarde.